batallas y tribulaciones en este día, en esta semana. Creo que a todos, ¿no? A todos, a todos. Pero miren, algo interesante. Me pongo y me saco aguárdenme. Yo le digo a Rodrigo, bueno, cuando termine todo, bajo abajo. Así que bájenme el púlpito, todo. Bueno, Dios hizo como quiso. Estoy acá arriba. ¿Eh? No pasa nada, no pasa nada. Rompimiento. Miren, ¿cuántos están siendo ministrados con todos los mensajes que estamos recibiendo del poder de la sangre? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están poniendo en práctica? ¿Cuánto lo estamos poniendo en práctica? Perdón. Amén. Amén. ¿Tienen testimonio? Amén. Claro que sí. Y mire, una de las cosas que sucede cuando uno comienza a profundizar en la palabra es que a medida que va profundizando en las escrituras, luego se va encontrando con pasajes que para uno eran archiconocidos, que eran muy famosos, pero cuando uno va indagando, profundizando, haciendo profunda las bases y cavando, se va encontrando con que el texto uno va comprendiendo cuando Jesús hablaba a lo que Él realmente se refería, a lo que Él realmente estaba diciendo. Y hoy nosotros con un poco de revelación y conocimiento que tenemos del poder de la sangre, nos estamos dando cuenta de por qué Jesús decía lo que decía. Miren, Juan 16:33. Y este texto, ustedes cuando lo lean, van a decir, sí, ya lo leímos un montón de veces. Dice, bueno, no sé si acá tengo la Reina Valera. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo es el contexto de este texto? Jesús ya se estaba despidiendo de sus discípulos porque se aproximaba la hora de ir a la cruz. Entonces Él comienza a despedirse de los discípulos y comienza a decirle un par de cosas que les iba a pasar a ellos. ¿Y qué le iba a pasar a Él? Dice, en un momento Él dice, me llegó la hora, tengo que volver al Padre. Pero tranquilos porque voy a volver. Entonces, comienza con una despedida, ¿no? Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Un texto que lo conocemos todos. Pero, primero, en otra versión del Viviente y en otras versiones me llamó mucho la atención y me gustó porque dice, estas cosas os he hablado para que ustedes permanezcan unidos conmigo y de esa manera van a tener paz. Unidos a mí va a ser la manera que ustedes obtengan paz. Entonces, escuchen, muchas veces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y muchas veces nosotros, por querer encontrar las soluciones rápidas a los problemas que tenemos, armamos nuestros propios caminos. Trazamos un camino, atajos para llegar más rápido a la salvación, al problema que yo estoy enfrentando. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno dice, no, me voy a tomar vacaciones porque necesito paz, necesito descansar. Me alejo de la gente porque necesito paz, necesito descansar. Me tomo unos días de la iglesia porque necesito paz. Me tomo de la congregación, ¿no? De la unión de los santos, porque iglesia somos nosotros. Me voy a tal lado porque necesito despejar la mente.
Y escuche, lo hablo con autoridad porque me ha sucedido. Cuando vas, obtenés tranquilidad, paz, pero cuando volvés el problema sigue estando. El problema sigue estando. Tal vez quedó apaciguada, escondida, así la adornamos y la metimos ahí adentro. Pero escuche, este es el problema. Yo armo mi propio camino. Bueno, me tomé unos días para descansar, porque la verdad, ¿qué necesito? ¿Usted qué hizo? Tapó el problema. Pero cuando vuelve, se da cuenta que en algún momento el problema sigue estando. Por eso Jesús dijo, unidos a mí van a tener paz. En unión conmigo es que ustedes van a encontrar la paz. ¿Y por qué? Todo lo que después se venía a los discípulos, dice, el texto que sigue, miren, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y empecé a desglosar la palabra. Aflicción significa, tiene sinónimos, ¿no? Tribulaciones, pruebas, aflicción, tendrán que sufrir. Y dice, pero confiad. Confiad, en otras versiones dice, ánimo, ánimo. Y está con signo de admiración, ánimo, ánimo. Después dice, anímense. Escuchen, sean valientes, tengan valor. Y continúa diciendo, porque yo he vencido al mundo. Y miren esto que dice en esta versión, que no la anoté, pero dice, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. En el mundo vamos a pasar tribulación, aflicción, sufrimiento, vamos a tener que sufrir y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no vamos a quedar exentos de eso, porque los discípulos no quedaron exentos de eso, sino que Dios los anima por medio de la palabra, Jesús los anima por medio de la palabra y les dice, ánimo, pero ánimo, tené valor, anímense. Cuando habla de anímense, está hablando de cuerpo. Anímense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Y escuchen, Jesús todavía no había ido a la cruz. Esto fue en el versículo de Juan capítulo 16. Y Jesús entra a la etapa de la crucifixión en Juan capítulo 19. Ahora, pregunta que me hice y pregunta que me saqué la duda. Jesús ya sabía que yendo a esa cruz iba a vencer. ¿Y por qué sabía él que él iba a vencer? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Escuche, por la conexión que él tenía con el Padre a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús sabía que a lo que se enfrentaba, él ya lo iba a vencer, porque el Espíritu Santo ya le anunciaba, ya llegó tu hora, ya llegó tu hora. Entonces, ¿y qué es a lo que Jesús vino acá en la tierra? ¿A qué vino Jesús aquí en la tierra? A reparar un problema de conexión de Dios con el hombre, porque a causa del pecado se cortó la conexión. Entonces,
Cuando nosotros mantenemos una vida de oración y cuando vemos, no mire a nadie, mire a Jesús. Mire los tiempos donde usted lee las Escrituras y Él se apartaba a orar. Y Él de madrugada se apartaba a orar. Todo en la Biblia está muy, muy, muy marcado. Creo que por algo es, ¿no? Entonces, con esa razón Jesús les pudo decir, pero tranquilos muchachos, porque yo he vencido al mundo. Cada día debemos superar obstáculos. Amén. Cada día debemos pelear la buena batalla de la fe. Porque cuando Jesús dijo, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo, no estaba hablando a los poderes naturales, sino que estaba hablando al mundo espiritual de las tinieblas. Por eso la batalla que usted y yo tenemos diariamente es la batalla espiritual. No es una batalla con mi pareja, con mi hermano, con mis hijos, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi jefe. No, la batalla que usted y yo tenemos, amado, es espiritual, porque todo, absolutamente todo, se mueve a través de ámbitos espirituales. Y si, por más que nosotros creamos o no creamos, los ámbitos espirituales se mueven igual. Se mueven igual. No va a esperar a que usted se le destrabe. No, es más, no quiere que usted se le destrabe. No quiere que usted se le destrabe. Entonces, ¿cómo lo ha vencido Jesús a los poderes de las tinieblas? Y es lo que nosotros estamos aprendiendo. Por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por medio de esa sangre fue que Jesús venció a los poderes de las tinieblas. Y es esa sangre de la cual nosotros tenemos que tener conocimiento y poner en práctica. ¿Para qué? Para vencer las batallas que nosotros nos tienen que enfrentar diariamente. Las batallas que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diariamente es aplicando el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esa sangre es la que venció a los poderes que gobiernan hoy este mundo. Miren, Colosenses 2:13 dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Escuche, había un decreto de muerte en contra de nuestras vidas. ¿A causa de qué? De que había entrado el pecado a la humanidad. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que derramar sangre en esa cruz? Para anular esos decretos que a nosotros nos era contrario. Porque ese decreto decía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que no podíamos, a través de ese decreto, no podíamos acceder a la presencia de Dios. Pero a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, ese decreto quedó anulado. Y en otras versiones dice, anuló, hizo desaparecer, le puso fin. O sea que ese decreto que a usted y yo nos declaraba muertos, y no muerte carnal, sino muerte espiritual, fue anulada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy, por medio de esa sangre, nosotros tenemos autoridad para poder entrar al trono de Dios como hijos restaurados a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, escuche, ¿por qué nosotros necesitamos conocer de estas verdades? Dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros desconocemos estas verdades, nosotros no podemos poner en práctica el poder de la sangre, porque la desconocemos. Desconocemos la autoridad que tiene, la autoridad que tuvo en esa cruz. Entonces, por eso nosotros necesitamos
conocer nuestros orígenes. Vieron que hay veces que uno se pone a charlar entre familiares y comienza a comentar de dónde uno viene, a quién pertenece, qué vida tuvo, bueno, yo pasé por esto, yo pasé por lo otro, y uno comienza a indagar, ¿no? Comienza a ir para atrás y comienza así, porque mi abuelo era de tal manera, yo conocí a mi abuela, yo no, que pum, que pan, que mi papá esto, que bueno. Entonces es como que uno vuelve a sus orígenes, vuelve a su casa, ¿no? Entonces, pero nosotros, hoy como hijos redimidos por medio de la sangre de Cristo, tenemos que entender que nuestro verdadero origen no es terrenal. Nuestro verdadero origen es celestial. Es celestial. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer? Para poder quitarle todo derecho legal a las tinieblas, de que sigan oprimiendo nuestras vidas, de que sigan manteniéndonos atados. Y uno dice, ¿por qué no puedo vivir todavía las bendiciones de Dios que tanto están escritas y que Dios me dice esto y el otro, y yo no? Porque hay cosas que aún desconocemos, amado. Hay cosas que aún no conocemos en los ámbitos espirituales. O sea, conocemos que está Satanás, sí, conocemos, pero no conocemos, no profundizamos, no indagamos. Por eso la Biblia en Josué dice, medita en este libro de la ley, medita, y termina diciendo para que tengas éxito. O sea que el conocimiento de las Escrituras es la que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida en victoria, en éxito. ¿Por qué? Porque vamos a poner en práctica la palabra. Esa palabra le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es esforzarnos en meditar en la palabra, en meditar en las Escrituras, en conocer nuestro verdadero origen, saber de dónde nosotros venimos, de dónde yo vengo, porque mi verdadero origen no nació de Segunda Coronel y de Faustino Gómez. Mi verdadero origen nació desde la eternidad, porque Dios soñó con nosotros, Dios soñó con tu vida, con mi vida. Dios planificó cosas asombrosas, maravillosas para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos conocer esos orígenes para que esos orígenes nos traigan liberación a nuestras vidas y podamos vivir una vida en bendición y en sanidad, en salud, en restauración, viendo nuestra casa, viendo nuestro hogar, nuestra familia, todo nuestro entorno bendecido por el poder de la palabra. Entonces necesitamos derribar esas fortalezas mentales de ignorancia que nos hicieron creer de que solamente congregando los domingos y viniendo los miércoles y ya está. No, amados, forma parte, sí forma parte, pero cada uno después en su casa tiene que tomarse el trabajo de indagar en las Escrituras, de lo que se compartió el domingo, seguir trabajándolo, a ver cómo es esto, quiero conocer. Entonces, necesitamos la manera de derribar las fortalezas de ignorancia a través del conocimiento. Si no conocemos, si no nos ponemos a estudiar, las fortalezas de ignorancia van a seguir estando. Y vamos a seguir viviendo en ruina, en pobreza espiritual. Vamos a seguir teniendo los mismos resultados, vamos a llegar a fin de año con los mismos resultados. Entonces, pero hay una buena noticia para nosotros en esta mañana. Hay una buena noticia para nosotros en esta mañana. Porque nosotros nos levantamos y resplandecemos y comenzamos a indagar en las Escrituras, a conocer nuestra verdadera origen y a ponerlo en práctica, porque para eso fuimos creados. La Biblia dice, porque fueron creados para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Dios ya preparó un camino para vos y para mí, para que nosotros anduviéramos. Pero ¿qué pasó? A causa del pecado, ¡pum!, desconexión y se enrolló todo. Miren lo que dice, 1 Corintios 6:20. Dice,
¿Me lo ponen allá arriba? Si no, leo yo de acá. Primera de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. La NTV dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Escuche. Hágale un codazo así al que despacito, no le va a romper una costilla. Porque después tenemos que orar para que Dios sale la costilla. Mire al que tiene a su lado, al delante, atrás, pero mire a alguien y dígale, saliste carito, ¿eh? Saliste carito, ¿eh? Bueno. Ya se están pasando factura por allá. Escuchen, a través del sacrificio usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Punto 1. Nadie compra lo que no tiene valor. Punto 1, nadie compra lo que no tiene valor. Me voy el viernes al sanatorio, tenía que ver al médico. Me voy en Uber, perdón, Gustavo. Me voy en Uber. Abro la puerta así, una camioneta que yo dije, ¿ese es el Uber? ¿En serio? ¡Wow! Decía yo. Una camioneta, pero parecía que estaba nueva. Subo a la camioneta con Isa, pum, vamos hablando, qué sé yo. Bueno, sale la conversación de que tenía que comprar porque perdió la llave, entonces tomó la decisión de comprarse otra llave. Entonces le digo, yo sé que las llaves están caras. Me dice, sí, me dice. Tuve que pagar 100.000 pesos por una llavecita. Claro, entonces, ¿qué pasó? ¿Lo tuvo que comprar? Sí, lo tuvo que comprar porque lo necesitaba. Entonces, nadie compra algo que no tiene valor. Nadie compra, o usted compra algo que después lo compra para dejarlo ahí tirado. No. Escuche, nuestro valor es a precio de sangre. Su valor y el mío es a precio de sangre. Y usted y yo tenemos el valor no de la tierra, sino del cielo. Y esto es liberador para lo que a usted y a mí estamos batallando en nuestro interior, de los rechazos, de la baja autoestima, de la depresión, de las angustias, de las tristezas, de todo lo que causó el pecado y hoy usted y yo estamos sufriendo. Entonces, nuestro valor no es un valor de la tierra, no es un valor de acuerdo a lo que mi papá, mi mamá me dijo, no es un valor de acuerdo a lo que mis tutores me dijeron, quienes me criaron me dijeron. Mi valor no es de la tierra, mi valor es de los cielos. Por eso Cristo pagó un alto precio por usted y por mí. Entonces, caminemos en esta semana y sigamos caminando entendiendo esta palabra, que somos de un alto precio. Mi vida vale y el valor que tengo es de sangre. Mi valor es de sangre y no cualquier sangre, sino la sangre derramada por el Cordero de Gloria en esa cruz del Calvario, que nos declaró nuevamente conectados con Dios. Punto 2. Nadie rescata algo que no valga la pena. En Bahía Blanca, bueno, todos conocemos lo que sucedió en Bahía Blanca, las inundaciones que lamentablemente muchas personas perdieron la vida y muchas personas perdieron sus pertenencias. Y no soy mucho de mirar noticiero, pero me impactó algo, un testimonio de unas enfermeras, porque el hospital de Bahía Blanca quedó completamente destruido y bajo el agua. Pero había bebés que estaban en incubadora. Entonces, en un momento,
llega el reportero y les hace el reportaje a estas enfermeras. Dice, ¿cómo hicieron para rescatar a los bebés que estaban en incubadora? Y había bebés que tenían menos de 1 kilo, bebés muy, muy, muy chiquititos, muy frágiles. Y dice, tuvimos que tomar el coraje de ir en medio del agua, ir a las incubadoras. No podían traer las incubadoras porque había muchos bebés, así que tuvieron que sacar a los bebés. Y ustedes saben lo que hicieron, que yo dije, Señor, wow, pusieron a los bebés en sus mamelucos. Cargaron a los bebés en sus mamelucos. O sea, para ellas esa vida valía la pena. Nadie rescata algo que no valga la pena. Para ellos, para ellas estas vidas valían la pena, por eso fueron a rescatarla. Tu vida y mi vida valió la pena que Jesús fuera a esa cruz para rescatarnos. Mire usted lo que fue capaz de hacer Jesús por usted y por mí. Tercero, nadie compra lo que no va a usar. Nadie compra algo que usted y yo no vayamos a usar. Yo cuando me compro zapatillas es para usarla. Cuando me compro ropa es porque necesito, porque la tengo que usar. Cuando usted se compra carteras, perfumes, cuando compramos materiales, cuando se compran materiales para la edificación de la casa, es para que usted lo use, ¿o no? Entonces, nadie compra lo que no va a usar. Escuche, fuimos rescatados por Dios para que Dios nos use, para que usted y yo seamos usados por Él. ¿De qué manera? Experimentando nosotros el poder de la sangre, poniéndola en práctica y viendo los resultados que tiene, la autoridad que tiene esa sangre ante los poderes de las tinieblas que ya han sido vencidas por Jesús en la cruz. Entonces, usted y yo fuimos rescatados, comprados para ser usados por Dios, para manifestar aquí en la tierra todo lo que está en el cielo. Entonces, escuche, por eso usted está todavía con vida. No hay vida sin propósito. No hay vida sin propósito. Usted y yo no somos una casualidad del destino, amado. No somos una casualidad del destino. No, porque me dijo mamá, mi papá, que bueno, hubo un error de cuentas, de cálculo y bueno, llegué. No, mentira. Usted y yo fuimos creados por Dios para manifestar aquí en la tierra sus obras, para poner en práctica, para que entendamos quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos a volver. ¿A dónde vamos a volver? Vamos a volver. Entonces, escuche, Cristo nos rescató, nos sacó de un ámbito espiritual de las tinieblas y nos trasladó a un ámbito espiritual de salvación y vida eterna. Escuche, cuando usted y yo compramos algo, no lo dejamos en el supermercado, en la tienda, o alguien compra algo y dice, bueno, lo compro y lo dejo acá, chao, me voy. ¿Pasa así? No me haga asustar, por favor. Si no, déjelo por casa. Yo lo recibo. Claro, mire que la carne, salvo por olvido, puede llegar a dejarlo. Pero la intención de usted es ir a comprar algo y ¿qué? Y llevarlo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Escuche,
Cristo nos compró, nos rescató, no nos dejó ahí, sino que nos llevó a casa, nos volvió a llevar a nuestra casa. Volvió a llevarnos a nuestro lugar de pertenencia, porque no le pertenecemos a este mundo ni al mundo de las tinieblas, le pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, cuando Cristo a usted y a mí derramó su sangre en esa cruz, automáticamente esa cruz nos rescató y nos volvió a llevar a casa. Usted y yo hoy estamos en casa, no la casa, esta casa, sino la casa espiritual. Y hoy usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al cuerpo donde Cristo es la cabeza y pertenecemos a la iglesia. ¿Por qué? Por el poder de esa sangre redimida en la cruz del Calvario que nos compró y nos volvió a conectar con Dios, con nuestro Padre Celestial. Cristo vino a reparar un problema de conexión, de volver a la fuente, Por eso es que necesitamos tanto, amado, conocer nuestros orígenes, porque cuando usted conoce los orígenes, por más que venga fulano, mengano, sultano, las tinieblas, los principados, las huestes, los gobernadores, venga lo que venga, amado, usted exhibe y dice, no, perdón, yo fui comprado. Yo no te pertenezco, yo pertenezco al mundo espiritual de la luz, no al mundo espiritual de las tinieblas. Yo soy hijo. En mí está la marca, Fui sellado por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo, ¿qué tiene que hacer? Retroceder, huir. Porque dice, acá no puedo hacer nada. Cuando el enemigo entendió que ellos entendieron, cuando el enemigo entiende que nosotros entendimos, cuando el enemigo entiende que usted entendió cuál es su valor, cuando el enemigo entiende cuál es su precio, cuando el enemigo entiende que usted fue rescatado, que no pertenece ahí más, escuchen, mire. Cuando el enemigo entiende que el acta que nos era contraria fue anulada, el enemigo ya no tiene más poder sobre usted y sobre mí. Más poder sobre usted por mí. Porque el acta que nos era contraria, dice las Escrituras, que fue anulada. Le puso fin. No existe más. Entonces, por eso, amado, necesitamos conocer las Escrituras, profundizar en las Escrituras. Díganme el horario. Mire. Juan 10:10. Creo que yo lo tengo acá en Reina Valera. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan y para que la tengan en. Miren, me llamó la atención esto, que yo dije, wow, Dios, no me había dado cuenta. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a arrasar con todo. No le perdona nada, No le perdona nada. Dice hurtar y matar. No dice hurtar o matar o destruir. Bueno, tiene opciones. No. Acá el enemigo no tiene opciones. Hurta y mata y destruye. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en. Escuchen, el diablo usa la misma estrategia que usó desde el principio. La misma estrategia que usó desde el principio, el diablo la está poniendo en práctica porque evidentemente le da resultado.
El sueño de Dios desde un principio, dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El sueño de Dios desde un principio era formar una gran familia con multitud de hijos conforme a su Hijo Jesucristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el sueño de Dios fue que nosotros, tanto usted como yo y la humanidad, formáramos parte de una gran familia donde Jesús fuera el hijo mayor. O sea que el diseño de Dios era eso, formar una familia. Formar una familia. ¿Qué pasó? Vino la serpiente, lo que todos ya conocemos en Génesis, vino la serpiente, pucu pucu, empezó a susurrar. Entró, ¿qué pasó? Entró la tentación, de la tentación se pasó al pecado porque se consumó esa tentación y que entró el pecado y por consecuencia del pecado entró la muerte. La muerte. Entonces, escuchen, el diablo usa la misma estrategia desde el principio. Desmembrar a las familias. Mire su casa ahora. ¿Qué hizo desde un principio? Separó a los hijos del Padre. ¿Por qué? Nos separó a nosotros de Dios. Se cortó la conexión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Desmembrar las familias. ¿Sabe lo que significa la palabra desmembrar? Esto lo aprendí hace poco. Significa dividir, separar, apartar los miembros del cuerpo, apartar algo de otra cosa. Desmembrar, separar, dividir, apartar los miembros del cuerpo. ¿Le suena conocido eso? Lo que muchas veces pasa en las familias. La misma estrategia que usó desde el principio la está usando hoy. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el diablo va por nuestras familias. Y si nosotros no aplicamos, no ponemos en práctica todo lo que nosotros estamos aprendiendo, el mundo espiritual de las tinieblas se van a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque no hay un freno. Y ese freno se lo pone la iglesia. Ese freno se lo pongo yo y se lo pone usted. A través de la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesús, como leímos al principio, fue el que derrotó a los poderes, a los gobernadores de este mundo, que son las tinieblas. Que son las tinieblas. Entonces, escuche, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La sangre de Cristo, en el original, salvación significa sotería. Sotería. Y nosotros por mucho tiempo, o al menos a mí me ha pasado, de que hemos creído que la salvación a través de la sangre de Jesús era para perdón de pecados. Pero dentro de lo que es salvación está incluido el perdón de pecados, la liberación, la bendición y la sanidad. Y la sanidad. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y la vida está en la sangre. La sangre nos da el ADN, nos da identidad de quiénes somos y nos da autoridad para vencer los poderes del maligno. Por eso, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario no es solamente para salvación y perdón de pecados, sino que también es una salvación integral. No es que salva una parte y las otras partes, no, está todo incluido a través de liberación, bendición y sanidad.
Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, que no solamente la salvación es para perdón de pecados, sino que es para liberación de mi vida, para bendición, para que yo pueda disfrutar. Mire, escuchaba los otros días una persona que dice, cuando uno compra un campo, por lo general el campo o un terreno, el terreno está todo sucio, con yuyo, con un montón de cosas. Y para uno poder edificar, ¿qué tiene que hacer en el campo primero? Limpiarlo, desmalezarlo, probar la tierra, cómo es la tierra, sacar toda la mugre, sacar las ratas, sacar los bichos, sacar los árboles, sacar todo y dejar el terreno limpio. Entonces, ¿por qué muchas veces nos pasa que decimos, no sé qué pasa, no sé qué pasa? Porque escuche, hay un proceso que nosotros no podemos saltar, que si no hay liberación primeramente, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo llegamos a Cristo. Cristo nos rescató, nos compró, nos dio un precio y todo. Pero nosotros venimos con un montón de cosas. El otro día veía le digo a Ron, mirá ese carro. Un hombre con un cartonero, traía, no sé qué alto que era. Y el muchacho venía, yo digo, wow, Señor, qué fuerza que tiene. Venía con todos esos cartones trayéndolos, porque ahí cerca de casa se venden los cartones y bueno, y todo eso. Entonces, tanto usted como yo venimos con un montón de cosas cargadas, que primeramente para poder disfrutar las bendiciones de Dios es que necesitamos ser libres. ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder ser libres? Poniendo en práctica el poder de la sangre, amado. Poniendo en práctica el poder de la sangre. No hay otro secreto. No hay otro camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, muchachos, para tu liberación, yo soy el camino. Para tu bendición, yo soy el camino. Para tu sanidad, yo soy el camino. Yo soy el camino. Borrá los otros caminos que no te conducen a nada. Entonces, ahora uno ve que cuando uno comienza a indagar y encontrarse con esos textos que uno ya los tenía leídos, comienza a destrabarse la palabra en nuestro interior y comenzamos a entender. Escuche, Juan 15:5. Juan 15:5. Me parece que lo tenía anotado. Acá sí. Y Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer? ¿Por qué Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer? Escuche, porque la liberación de nuestras vidas, nosotros vamos a ir a un montón de lugares, vamos a creer que nos hicieron libre. Amado, y no lo hicieron libre. Vamos a buscar un montón de lugares, un montón de cosas para que seamos libres. No, sí, yo ya fui libre. No, amados, porque la liberación es solamente por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque la liberación de tu vida y la mía, la bendición de tu vida y la mía, la sanidad de tu vida y la mía, es solamente a través de la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz del Calvario que derrotó a los poderes de las tinieblas. Entonces, la única manera que usted y yo seamos libres es aplicando y manteniéndonos unidos. Jesús dijo, manténganse unidos a mí, unidos en Cristo, es que vamos a poder lograr que nuestras vidas sean libres y disfrutar todas las bendiciones que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Entonces, amado, es tiempo de poner en práctica la palabra, es tiempo de levantarse y resplandecer y poner en práctica. Porque lo que usted no pone en práctica, el diablo se lo pone en práctica a usted. El diablo no le va a perdonar la vida. Y ya lo vimos porque desde Génesis que viene trabajando. Y desde este tiempo que sigue trabajando con nuestras vidas y en contra de nuestras familias. Mire, hay testimonios de hermanos que están poniendo en práctica el poder de la sangre. Darío, sin más llegar lejos,
su mamá en un momento le dice, perdón si me equivoco en alguna parte, le dolía la espalda, ¿no? La cervical, algo así. Bueno, entonces dice, la mamá le dijo, orame. ¿Fue así? Bueno. Bueno, para. No. Te ibas a pasar adelante, pero no, tranqui. Ahí está. Ahí está, muy bien, gracias. La mamá le dolía una parte del cuerpo, que era la cervical o el hombro, ¿sí? Entonces la mamá le dice, llévame al hospital. Y Darío le dice, yo te oro. ¡Ahí está! ¿Y qué hizo Darío? Oró. ¿Y qué aplicó? ¿Y usted qué piensa que pasó? Si aplicamos el poder de la sangre, ¿qué pasa? Se había olvidado del dolor. ¿Y se sanó? Sí, se sanó, amado. Se sanó. Puso en práctica el poder de la sangre. Otro testimonio, una de las chicas de la iglesia esperaba a su marido que llegaba de trabajar, entonces en un momento se pone a orar por la mesa, aplicando el poder de la sangre, y orar por las sillas, y mientras esperaba a su marido y preparaba la mesa, y oraba, bueno, aplicando ahí el poder de la sangre. Llega el marido, corre para sentarse, cuando se sienta, me voy a dormir. No soportó el ámbito espiritual de liberación que se estaba moviendo en la casa. El ámbito espiritual que se estaba moviendo en la casa. Amados, si nosotros no ponemos en práctica la palabra, el mundo espiritual la va a poner en práctica. Porque vino a desmembrar las familias. Terminando, dice, debemos volvernos expertos en conocer el poder de la sangre de Cristo en nuestras familias, en nuestras vidas, en todo ámbito donde nosotros nos movamos. Debemos volvernos expertos, porque con lo que nosotros nos encontramos enfrente, son expertos en lo que hacen, porque vienen trabajando desde Génesis. Entonces, pero por medio de la sangre de Cristo nosotros nos volvemos expertos en aplicar esa sangre poderosa, que es más poderosa que toda sangre vertida en los altares. Entonces, ¿es un desafío que tenemos como iglesia? Sí, pero usted y yo vamos a ver resultados. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. O sea, usted entiende, ¿no? Pero la buena noticia es que Cristo venció todo eso. Y acá terminamos ya. Lucas 10:19 dice, tengan la seguridad de que les he dado autoridad. Si Jesús dice tengan la seguridad, es porque evidentemente en nuestro corazón puede haber duda. Pero Jesús dijo tengan la seguridad, o sea que hay que trabajar internamente, que estas verdades eternas se vuelvan realidades, se vuelvan convicción en nosotros. Dice, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. ¿Qué significa hollar? Porque en la Reina Valera dice hollar, dice caminar, pisotear, aplastar a la serpiente, a los escorpiones, a todo lo que se mueve espiritualmente. Tenemos autoridad delegada por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, debemos poner en práctica
No, pero no sé, no entiendo. Bueno, amado, tenemos que pasar tiempo acá. 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 Rodri decía el domingo pasado, porque el Espíritu Santo es nuestro facilitador. Es nuestro facilitador. Entonces, pase tiempo acá, junto con el Espíritu Santo, y dígale, facilítame poder entender estas verdades que no estoy viendo, que no estoy comprendiendo, para poder vivir la vida de victoria que tú planificaste para mí. Amén. Tenemos un desafío, iglesia. Si usted y yo estamos con vida es porque todavía Dios confía que lo podemos lograr. Dios confía en que nosotros lo podemos lograr. Porque Dios no ve nuestro pasado. Dios no ve lo que a usted le pasó. Dios ve la palabra que Dios soltó en su vida. Dios ve esa palabra que Dios soltó en su vida. Póngase de pie. Y levante sus manos al cielo.